yo no puedo más. Estoy cansado. ¿Por qué tanta prueba? Pero Dios te está hablando hoy y te está diciendo que tu tiempo está cerca. Atrévete a cambiar. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga rica y grandemente. Bienvenido una vez más a este tu programa Atrévete a cambiar. Y como de costumbre buscamos siempre el rostro del Señor que nos guíe, que nos inquiete con un tema que sea de edificación para cada uno de ustedes. Y con nosotros una vez más está nuestra hermana y amiga Mercedes Sandoval. Mercedes, Dios te bendiga. Amén, pastora, muchas gracias. Qué bueno estar aquí nuevamente trayendo este tema que sabemos que va a ser de mucha ayuda y mucha edificación en tu vida. Sabemos bueno, no le voy a dar más detalles. ¿Qué usted cree, pastora? No, está bien, podemos comenzar porque, claro, estamos aprovechando el tiempo, ¿verdad? De este mes para hablar de este tema y queremos hablar con cada uno de ustedes sobre el tema de Halloween, porque hay una inquietud, ¿verdad, Mercedes? Hay una inquietud de si los cristianos, lo que verdaderamente, no cristianos de nombres, porque hay veces que hay gente que se llama soy cristiano, pero realmente estamos nosotros en el sentido de escuchar la voz de Dios, estamos en obedecer lo que Él nos dice a través de su palabra, o simplemente vamos de vez en cuando a la iglesia, o cuando nos sentimos bien y pasan semanas y nos vamos. No, entonces ahí podemos decir que es de nombre, pero yo estoy hablando de personas que están consagradas, que están comprometidas, que están buscando el rostro verdaderamente de Dios y que están conectados con el Espíritu Santo. Y queremos hablar de ese tema porque es muy discutido en este tiempo. Claro. Y dentro nuestro, dentro de aún del cristianismo, está esa inquietud. ¿Deben los cristianos celebrar esta fiesta de Halloween? Claro, no solo eso, sino que también nuestra generación, a pesar de que a lo mejor muchos estamos claros, le gusta a Dios esta celebración, es solamente una tradición, es algo que se está usando, está a la moda. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo? ¿Por qué? Cuando te pregunten, mami, quiero celebrar, en la escuela lo celebran, poder darle un fundamento del por qué a Dios no le agrada esta celebración. Exactamente. Bueno, vamos primeramente al punto de vista histórico, el trasfondo histórico de dónde viene esta celebración. Y según estuve investigando un poco, claro, a través del internet, por ahí por los años, en el siglo XVI, desde el siglo XVI se celebra esta fiesta y realmente Halloween es una contracción del inglés que significa Oh Hallows Eve, Oh Hallows Eve, es decir, una expresión, y en español, víspera de todos los santos, también conocido como noche de brujas, noche de muertos o noche de víspera de difuntos. Es una celebración moderna, resultado del sincretismo originado por este tipo de fiesta, del origen celta llamado el Samaín. Es decir, que proviene de la parte norte de Europa, en la parte norte, los celtas, que realmente muchos siglos y siglos atrás comenzaron, ellos invadieron toda esta parte norte de Europa, lo que es el norte de Francia, el norte de parte de España y sobre todo las islas británicas, ¿verdad? Lo que conocemos como la Gran Bretaña, de Great Britain, y también los irlandeses, los escoceses, toda esta parte, los celtas vinieron, habitaron en este lugar. Y esta celebración de Halloween viene a través de la cultura, de las tradiciones y las celebraciones de estos pueblos. Luego vemos que en el siglo XVII se internacionalizó, y no solamente en Europa, pero llegó también aquí a Norteamérica, aún en Latinoamérica, Centroamérica se está celebrando. Internacional ya.
vi en Australia, es una fiesta que se ha internacionalizado, pero nosotros como cristianos que tenemos el temor de Dios, que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, verdaderamente le gustaría al Señor que uno celebre esta fiesta si ya uno sabe cuál es la procedencia, cuál es lo que se mueve El detrás, significado. sí, detrás de esta fiesta, porque lo que dice, oye, oh, Hallows Eve, que es víspera de todos los santos. Claro. Es decir, víspera de las noches, noches de brujas, noches de muertos, noches de los difuntos. Y vemos que al Señor no le agrada esto. Al Señor no le agrada eso y lo podemos encontrar en la Biblia en varios lugares. Aquí, el libro de la vida, que es la Biblia, donde nos puede decir qué le agrada a Dios, qué cree Dios de estas celebraciones. Por ejemplo, en el libro de Éxodo 22:18, donde dice, a la hechicera no dejarás que viva. Sabemos que es un día de hechicería, un día de Sí. oscuridad, un día de brujas, por más que lo queramos pintar de brujitas, un disfraz inocente. Atrás de toda esta inocencia hay algo oculto, hay algo que a Dios no le gusta y está muy claro en la Biblia. También lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, 18, del 10 al 12, donde dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilejo, ni hechicero. O sea, está bastante claro en esta cita bíblica y en bastantes citas bíblicas que podemos encontrar de qué significa esta celebración y por qué a Dios no le agrada. Bueno, y queremos hacer énfasis en eso, Mercedes. Queremos hacer énfasis porque estamos hablando nosotros a través del punto de vista bíblico, Sí. el fundamento bíblico. Y yo quiero, esa cita que tú leíste en Deuteronomio 18, de 10 al 12, tú la puedes leer en tu casa. Voy a leerla nuevamente para que entienda que a veces, muchas veces cuando los cristianos, nosotros nos mantenemos firmes con una convicción clara de lo que Dios nos dice en su palabra, también vienen dardos en contra nuestro diciendo, pero que son muy religiosos, que son fanáticos. No, esto no es fanatismo ni tiene que ver nada con religioso. Esto tiene que ver realmente a la luz de la palabra de Dios, como Claro. Él en ese tiempo le prohibía y igualmente que en este tiempo, porque la palabra dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces dice en Deuteronomio 18, del 10 al 12, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Y uno de las frases de esta celebración es trick or treat. Sí. O te hago un truco o tienes que hacer un trato. Exacto, ¿Ve? o un trato, o O hay un una truco, negociación. una ahí. negociación. Exacto. Entonces ahí entra la adivinación. Ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y si este celebra el 31 de octubre, 31 de octubre, el 31 de octubre es la víspera de una fiesta también muy pagana, que es el 1 de noviembre, que es la víspera del Día de los Muertos, la celebración. Sí. Entonces se invocan muertos, Sí. se invocan personas muertas. Entonces dice la palabra, dice, aquí en Deuteronomio, dice, ni mago ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Es decir, abominación que no le agrada para nada al Señor. Claro. Y dice, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Wow, está bastante claro. Estas son solamente algunas de las citas bíblicas donde nos ponen muy en claro que son celebraciones paganas, no se está glorificando el nombre del Señor. Y nosotros como cristianos debemos de evitarla. Y no solamente eso, explicarle a nuestros hijos. Para mí como madre fue un poquito... Difícil. Un poquito difícil, porque ¿qué pasa? Que en la escuela lo incentivan, tienen que venir con disfraces, pero ya mis hijos están muy claros, porque le he dicho desde pequeño, a Qué Dios no le bueno. agrada
estas no son celebraciones que a Dios le gustan y no la vamos a celebrar porque queremos agradar a Dios en todo momento. Qué lindo. Sí, sí. Sí, yo sé, nosotros rentamos auditorios, ¿verdad? Porque celebramos ahí los servicios los domingos y me tocó ir a uno de estos auditorios y ya está llenos de disfraces y celebrando. Y da pena. ¿Por qué da tristeza? Porque sacaron la palabra de Dios de las escuelas. Sí. Sacaron la palabra de Dios, la que alimenta, la que ilumina, la que da luz, la sacaron. Sí. Y ahora permiten todas estas cosas diabólicas y lo que se mueve detrás para a nuestros niños inculcarles cosas que son verdaderamente paganas. ¿Ve? Claro, claro. Entonces le damos gracias al Señor por gobernantes que en este tiempo entienden que verdaderamente Dios no se puede sustituir por nada. Claro. Y que Dios es Dios. Entonces, por lo menos, estamos muy claros de por qué no debemos de celebrarlo. Sí. Ya leímos en Deuteronomio 18 del 10 al 12. Claro. ¿Por qué? Pero luego que regresemos después de esta pausa, Mercedes, estaremos hablando un poquito más de ese trasfondo Sí. y de esa leyenda. ¿Qué hay detrás de esa leyenda? ¿Por qué se originó? Ya lo dijimos, que tiene que ver con que esta celebración data desde el siglo XVI. Especialmente es una celebración que viene de los celtas. Celta fue este conglomerado de pueblos que se alojaron en el norte de Europa, especialmente en el norte de Francia y también entre las islas británicas, escocesa, irlandesa. En esa parte de ahí proceden los celtas y con ellos trajeron estas tradiciones, estas celebraciones que verdaderamente estamos sabiendo el significado, y después de esta pausa estaremos hablando un poquito más. Ya regresamos. Atrévete a cambiar. Bueno, y ya de regreso con cada uno de ustedes, en este día estamos hablando de este tema tan conocido y tan popular, de esta fiesta que se celebra no solamente aquí en Norteamérica, pero en tantos lugares del mundo, y es la fiesta de Halloween. Estamos hablando en este día, Mercedes, qué significa esta fiesta, de dónde viene, cuál es su procedencia, y verdaderamente si está en el contexto de que nosotros como cristianos celebremos esta fiesta. Y por lo que hemos hablado en la primera parte de este programa, leímos la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 22, y también en Deuteronomio 18, los versículos del 10 al 12, y vemos que verdaderamente el Señor dice que eso es abominación. Sí, no le agrada al Señor. Pero aquí hay algo que, hablando todavía del trasfondo, porque a veces hacemos las cosas y no sabemos por qué las hacemos. Sí. Pero hay un punto muy importante aquí, Mercedes, ¿verdad? Que dice, Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samaín. ¿Ve? Sí, correcto. Dice, los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Selan Gael. En el Samhain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura. O sea, vemos como algo detrás de todo esto. O sea, se está celebrando la cosecha, pero atrás de la cosecha, ¿qué hay? Y sé que hay una definición acerca del trick or treat, que significa o trato
o travesura, en otras palabras. O sea, hay Ajá. un trato, hay un intercambio. Y vamos a seguir leyendo acerca de esto para que ustedes estén claros. Estamos muy contentos de cómo la tecnología nos lleva a esta información, porque muchas veces somos confundidos por las tradiciones. Mucha gente celebra, no, porque se está usando, no sabemos. Bueno, no le vamos a poner un disfraz que dé miedo, no lo vamos a disfrazar de diablito, vamos a disfrazarlo de angelito. Pero ¿qué está pasando atrás de esta cultura o atrás de esta tradición donde tú dices, mira, es divertido por los dulces, a los niños les encantan los dulces, y es una manera de, estamos engañando a esta generación, donde si los padres, nosotros no estamos claros en saber qué es esto. O Sí, sea, no, y también en este tiempo otras religiones aprovechan porque se mueve muy fuerte un espíritu diabólico, se mueve un espíritu de ocultismo sí, y cosas así, y en otros lugares de diferentes partes del mundo hasta aprovechan este tiempo porque hay un mover espiritual diabólico tan fuerte que se sacrifican niños, sí, sí. secuestran niños para sacrificarlos y todo eso. Mira, ahí donde estaba leyendo, ¿verdad? Que realmente esta festividad céltica, y dijimos quiénes son los celtas y su procedencia y dónde se alojaron, conocida como el Samaín. Dice, en el Samaín se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta que comenzaba con la estación oscura. ¿Te das cuenta? Sí. Y los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samaín, permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. Es decir, que esta fiesta Samaín, que celebraban los celtas, que de ahí procede el Halloween, ¿verdad? Aprovechaban la fiesta supuestamente de la cosecha porque entendían que en ese tiempo había una línea que conectaba de este mundo al otro mundo y al mismo tiempo se movían los espíritus, tanto malévolos como benévolos, es decir, los espíritus buenos como los espíritus malos. Entonces, Wow. oye qué interesante, dice. Los ancestros familiares eran inventados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alojados. Y se cree que el uso de trajes, que es lo que se Wow, usa en que es esta lo que se usa fiesta, ahora, lo que se exacto. ponen, el uso de trajes y máscara se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evadir ser dañado. Wow. Es decir, que se vestían y con estas cosas y que espantaban los otros espíritus malos porque no conocían el poder de Dios, no Wow. tienen el poder de Dios. Entonces, oye, otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados. Wow. Fíjate hasta dónde llegaba eso, que se iba hasta los cementerios. Y en este lugar, en la tumba de los cementerios, ahí se celebraban esta festividad porque detrás de todo esto, detrás de este ocultismo, lo que querían era verdaderamente que estos espíritus que ya están muertos, que no tienen poder, y no tienen poder, si no es que algo lo esté provocando, Sí, sí. ¿entiendes? Entonces, para llamarlos y que ellos, esas ánimas comenzaran a caminar, pero que detrás de eso sabemos que lo que hay es una agenda satánica, un trasfondo satánico, para verdaderamente confundir a la humanidad y confundir a aquellos que no entienden eso. Ahora, Claro. vamos a hablar, Mercedes, vemos que luego se expande hacia Se Norteamérica. expande hacia Norteamérica, así es, y dice cartel que anuncia la llegada de Halloween en el 1904. Llega aquí. Exacto, en el 1904. En el 1840 esta festividad llega a Estados Unidos, o sea, fue anunciada en el 1904, pero en el 1840 llega a los Estados Unidos y a Canadá, donde queda
fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la gran hambruna irlandesa. O sea, trajeron su tradición aquí a Estados Unidos, y no a Estados Unidos, sino que ya es algo internacional. En los países del Caribe también se celebra esta fiesta. Dice así: fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lantern, o sea, las calabazas gigantes huecas con una vela adentro. O sea, Para ese que es el símbolo. espantar los espíritus. Sí, sí, ese es el símbolo, ese fue el símbolo que ellos trajeron aquí. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta el 1921. Este año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota, y luego siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. Wow. Sí, es decir, sea, que fue en aumento. Fue en aumento, wow. Bueno, yo recuerdo que yo nací, me crié prácticamente una joven en la República Dominicana, y yo recuerdo cuando yo crecí allá, yo nunca vi estas fiestas allá, pero luego ya uno después de adulto, que uno va, ya yo veo que mucha gente comienzan a decorar, y aún los niños también. Y recuerdo que 8 años atrás nosotros estuvimos predicando en un país de Sudamérica, y fue precisamente para esta época de final de octubre. Estábamos predicando allá, el apóstol Sabino y yo, y de eso hace algunos 8 o 10 años que estuvimos ahí, y ya en ese lugar se estaba también celebrando. Yo me quedé asombrada, y digo, yo pensaba que simplemente era aquí, y cuando yo llego aquí, a esta nación que se celebra eso, tampoco entendía. Pero luego de uno, ¿verdad?, estudiar un poco y ver la procedencia, de dónde procede esta celebración, nos damos cuenta que esto tiene siglos y siglos atrás, y que se originó en el norte de Europa y fue tomando auge, se fue expandiendo en tantos lugares del mundo, porque cuando la gente llega, traen consigo sus costumbres, trae consigo sus tradiciones, y por eso en la palabra de Dios vemos que el Señor dice que a estas personas lo echaba fuera de la tierra, o no quería que su pueblo Israel se uniera con otras razas y otras naciones, y era precisamente por eso, para que el pueblo no se contaminara ofreciendo sacrificios a dioses falsos, dioses ajenos y dioses de otra índole, que no era el Dios verdadero, y por eso esas uniones el Señor no las permitía. Claro, o sea que no es tan difícil de entender, pastor, a pesar de que no hemos podido leer todo el material que tenemos. En lo poco que hemos leído, solamente en leer de dónde viene, y sabemos que es adivinación, fiesta y tributo a los muertos, ya con esa partecita y lo que hemos leído en el libro de Deuteronomio, entendemos que a Dios no le agrada. Sí. O sea, solamente de la procedencia de dónde viene, ya podemos decir, no, espérate, aquí hay un paro, aquí esto no puede continuar, esto a Dios no le agrada, va contra su voluntad, y no glorificamos a Dios en esta fiesta. Amén. Bueno, y yo sé que ya estamos con el tiempo ahí, vamos a hacer otra programación, sí, claro, para también elaborar un poquito más de dónde viene el trato, trick or treat. Trick or treat, ¿de dónde viene? ¿Un truco o un trato? ¿A qué se debe? Hay un personaje que es malévolo detrás de todo esto, que lo dice la historia aquí, o la leyenda, en lo cual él no obedeció. Entonces este personaje comenzaba a visitar de casa en casa, entonces para espantarlo, de que salen las calabazas con la linterna, y queremos con más detalle hablar un poquito más de eso en la próxima programación. Pero queremos decirle a todos nuestros hermanos y amigos que nos están mirando, si usted verdaderamente tiene al Señor en su corazón, y usted tiene niños todavía que está criando, o nietos, cuídelo de estas tradiciones, cuídelo de estas fiestas, porque verdaderamente no son del agrado del Señor. Hemos leído algunas citas bíblicas, y en la próxima programación estaremos compartiendo más de la palabra de Dios, que es la que nos da
esa luz, esa iluminación para nosotros saber lo que le agrada y no le agrada a nuestro Dios. Amén. Y damos gracias a Dios por estos medios, por este programa. Sabemos que hoy hemos puesto como un signo de interrogación en sus mentes, aquellos que no sabían acerca de Halloween, como que lo dejamos curioso, ¿verdad, pastora? Sí. Van a estar como más curiosos a orarle al Señor para que sea el mismo que les revele a través de su palabra y ustedes puedan entender, sus ojos puedan ser abiertos a la verdad. Amén, Amén. así es. Bueno, y ya llegamos al final de nuestro programa. Mercedes por el día de hoy. Así que damos gracias a cada uno de ustedes por siempre sintonizarnos a través de estos medios. Han estado con ustedes. Mercedes Sandoval. Y la pastora Kenia Sabino desde el Centro Cristiano Visión Celestial en este tu programa Atrévete a cambiar. Será hasta la próxima. Shalom, shalom.